Saludos, buenas noches, bienvenidos a este Blanco y Negro en Cosas de Aquí. Durante la próxima hora vamos a estar aquí en este plató de Huesca Televisión hablando de un tema de actualidad, como les hemos estado anunciando en las últimas horas, el lindano. Y lo primero que vamos a hacer a la hora de empezar el programa es saludar y dar las buenas noches al alcalde de Santa Eulalia de Gállego. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, pues ahora ya con las cosas un poco como estábamos al principio. Ya pueden beber agua todos los pueblos. Sobre el papel sí, nosotros no teníamos la costumbre, la mayoría de la gente no bebía el agua del río, pues porque ya conocíamos la amenaza que había y la desconfianza era generalizada. Bueno, ¿cómo han vivido estos últimos días toda la zona? Le hemos traído a usted porque fue el primer pueblo en saberse que no se podía beber agua. Todo este tema, esta herencia maldita del lindano que hemos titulado nosotros aquí en el programa, ¿cómo lo han vivido ustedes? Bueno, nosotros lo hemos vivido de una manera muy intensa porque, por un lado, era una amenaza que ya conocíamos desde hace 30 años que está allí. En los años más duros, pues la gente cuenta anécdotas de que no bajaba el agua de un color especial, distinto, nadie quería utilizarla, el propio ganado no quería beber, cuando bajaban al río no querían beber, se daban la vuelta. Y esas cosas, pues bueno, calan en lo que es el subconsciente colectivo y bueno, pues se ha mantenido pues porque no había una cierta seguridad y eso que tenemos una buena estación depuradora, había filtro de carbono, pero este pico de contaminante que ha bajado en esta temporada, pues por efecto de las obras que se estaban haciendo del traslado de vertidos, pues no ha sido capaz de resistirlo y bueno, pues saltó las alarmas. El pasado y el presente lo estamos viviendo, pero hoy estamos hablando un poquito, queremos hablar de futuro, ¿no? ¿Usted qué le pediría como alcalde de la zona del Gállego a la Confederación, al Gobierno de Aragón, al Gobierno de la Nación, a sus compañeros de los ayuntamientos, a Sabiñánigo, a la sociedad en general? ¿Usted un poco qué le pediría que hay que hacer para solucionar este problema? Bueno, hay un cierto consenso colectivo de que hay que resolver un tema que lleva ya enquistado desde hace 30 años. Se han dado pasos y hay un sentimiento común entre todos los alcaldes de que ese proceso de descontaminación debe continuar, de proteger el río más importante que tenemos en Aragón, íntegramente aragonés. Bueno, pues mientras duran esas obras hemos pedido que se nos abastezca de otros puntos distintos del río, pues porque el medio rural es un medio muy débil y todas estas alertas no le sientan bien, afectan a la población, pues bueno, a la gente que vive, a la gente que quiere venir a vivir a los pueblos, la gente que tiene su economía pues ligada a una agricultura o a una ganadería que necesitan el agua, a todo el turismo que está generándose en el río está siendo afectado y bueno, pues todo eso ahí estamos todos de acuerdo y también hay que hacer un proceso de reflexión en qué estamos invirtiendo en el río Gállego, porque ahora tenemos sobre la mesa un proyecto de pantano que está judicializado y yo creo que sería, o muchos alcaldes creamos que sería un momento de aparcar esa idea de pantano de Viscarroés y dedicar todos los esfuerzos a descontaminar el río y resolver un problema que todo el mundo está de acuerdo en que hay que resolverlo y que hay que dedicarle los recursos necesarios para hacerlo. Usted es un alcalde del Partido Aragonés. ¿Usted qué ha echado en falta en toda esta situación de estos meses atrás? Lo que hemos echado en falta todos los alcaldes de todos los colores ha sido una información, mucha carencia informativa. Nosotros recibíamos, uno tras otro, la orden de prohibición de uso del agua de boca y también se nos pedía que calmáramos a la población, que no había ningún peligro, pero ni se nos daba un argumentario que pudiéramos resolver las preguntas que tenía la gente, si podían lavarse los dientes, podían lavar a los niños, podían usar para los animales, etcétera, etcétera. Todo eso que después se dijo en cortes o se dijo en otros sitios,
pues con algo tan antiguo como un fax se podía haber enviado y los alcaldes habríamos tenido herramientas para transmitir un cierto conocimiento a la población. Eso es lo que más hemos echado en falta. Y luego, cuando hemos hecho preguntas por canal oficial, no se nos han respondido, y cuando hemos hecho algún reproche, en el sentido de cuando nos van a responder, se nos ha dicho que ya se ha dicho cosas a la prensa. Yo, pues con todos los respetos a la prensa, pero hay unos canales institucionales que hay que respetar y que hay que mantener vivos. Si un ayuntamiento pide información o una institución pide información, hay que darla, o hay que decir dónde está, o transmitirla de manera más rápida posible. Ahora, por ejemplo, Confederación nos manda las analíticas de sus puntos de control por correo electrónico a los ayuntamientos que lo hemos solicitado. Para los ayuntamientos pequeños, que tenemos muy pocos recursos, pues es una ventaja porque dispones de la información en línea inmediatamente. ¿Usted cree que ha sido un problema medioambiental o de salud? ¿O las dos cosas o ninguna? ¿Qué es lo Yo que creo cree? que ese es un debate estéril. La cuestión de que es un problema medioambiental está clarísima, pero al involucrar el Departamento de Sanidad, porque es él el que tenía que dar las alertas, el error ha venido de antes. No tenía que haber llegado el agua a los sistemas de potabilización. Hemos tenido muchos problemas porque ha habido que descontaminar los depósitos. Estamos pensando qué podemos hacer con las redes, en qué situación. Yo creo que no había necesidad de haber llegado a ese punto. Se tenía que haber controlado antes, se tenía que haber dado la orden previa de parar el suministro o buscar suministros alternativos para el hipotético caso, que al final fue real, de que la contaminación era excesiva. Y lo que sí que se podría haber hecho es evitar. Antes nadie nos llamó para preguntarnos, por ejemplo, cuántos días de autonomía teníamos cada pueblo sin tomar agua del río. Pues unos tienen 3, otros 20, otros 30. Si la advertencia hubiera llegado a tiempo, habríamos cortado el suministro previamente y no habríamos tenido ni un exceso de lindano en el agua de boca. Ya terminamos, vamos a pasar ahora a la mesa de invitados. ¿Quiere trasladarles al presidente de la Confederación o al consejero Lobón alguna cuestión especial, algo que les gustaría preguntarles de usted como alcalde? Podríamos preguntar muchas cosas. Nosotros les hemos transmitido todo lo que hemos acordado los alcaldes, hacerles notar que este paso de los filtros que se nos han instalado, el carbono diluido, los sistemas distintos que se han aplicado en cada pueblo, que lo tomen como un paso intermedio, como un paso previo a lo que es la descontaminación del río, y como un paso necesario para todo lo que vayan a hacer de traslado de residuos, de cualquier cosa que se vaya a plantear, un suministro alternativo a los municipios. Pues gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es ponerles en situación. Este es el presente de algunos de los afectados de todo este problema del lindano en el río Gállego. Juan Manuel Fonseca, director de Radio Sabiñánigo, se ha ido a la puerta del vertedero en Sabiñánigo y nos presenta este informe para recordarnos cómo nace todo. Nos encontramos a la entrada que da acceso a el vertedero de Bailín, donde se encuentran esas miles de toneladas del pesticida HCH, el lindano, que tanto ha hecho que hablar, que va a seguir dando que hablar aquí en este territorio de la comarca del Alto Gállego y en los últimos meses también en otros puntos de nuestro territorio de la comunidad autónoma. Ahora, en este momento, se está trabajando en las nuevas fosas que albergan el lindano de las antiguas, pero al fin y al cabo son provisionales. El lindano es el nombre comercial de un organoclorado que se utilizó como insecticida en agricultura para el tratamiento de piojos y sarna en humanos y contra parásitos en ganadería. Por sus efectos secundarios, la toxicidad de sus residuos y lo peligroso del proceso de obtención están prohibidas su fabricación y comercialización en la Unión Europea. La fábrica de Inquinosa, instalada en Sabiñánigo, produjo lindano durante 14 años, desde 1975 hasta 1989, cuando la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón le comunicó el cese de la actividad.
pero en realidad funcionó hasta 1994. Con la excusa de la molienda y envasado de producto recibido desde Francia, la planta siguió realizando extrañas actividades hasta su clausura. El principal problema fueron los vertidos y a dónde fueron a parar. Se desconocen los lugares incontrolados por donde se depositaron en los alrededores de Sabiñánigo y Jaca. Incluso se habló en su día del traslado de residuos al País Vasco, donde se construían autovías. En Sabiñánigo, que se conozca, en Bailín hay unas 150.000 toneladas, en Sardas más de 120.000 y en la planta industrial una cantidad importante sin cuantificar. En Bailín se vertió una cantidad indeterminada de lindano puro durante los últimos años de actividad de Inquinosa. En Sardas se vertieron los residuos sobre unas cárcavas de margas eocénicas hasta colmatarlas con varios cientos de miles de toneladas de residuos de Inquinosa, urbanos y de otras industrias químicas, ocupando una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. Las administraciones han ido actuando cuando han sido atropelladas por los sucesos, con elementales medidas de emergencia, en vez de acometer un plan integral de descontaminación, como exigía un estudio encargado en 1990. El Gobierno de Aragón y la Administración Central se embarcaron en la construcción de otro vertedero colindante con el de Bailín para trasladar los residuos de este, desoyendo otra de las conclusiones del citado estudio. El vertedero de Bailín se encuentra en un emplazamiento en el que jamás debió construirse y donde no es posible ninguna forma de impermeabilización segura, e ignorando un informe de técnicos propios. El vertedero propuesto, en su evolución, acabará generando los mismos problemas de contaminación. Mientras ha ido sucediendo todo este proceso, la empresa Inquinosa y sus responsables no han asumido sus verdaderas responsabilidades. Dicho de otra forma, que la empresa, que es la que contaminó, se fue de rositas. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Buenas noches, Xavier de Pedro. Buenas noches. Gracias por venir, porque sabemos que lleva unos días ajetradísimo. Bueno, pero estoy encantado de estar aquí con vosotros. Está con nosotros también el consejero Modesto Lobón. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por venir también. Encantado también de estar aquí. Pues son días de mucho trabajo. Como dice el presidente, estamos encantados de estar aquí. Mariano Polanco, Ecologistas en Acción. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Bien todo? Bien, bastante preocupado por la cuestión que nos ocupa y otras cuantas ambientales, pero en fin, en lo personal bien. Alcalde de Sabiñánigo, Jesús La Sierra, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo está el Pirineo? Hoy buen día, ¿no? Un día maravilloso, no con las nubes que había aquí debajo, allí todo despejado en cuanto a la aquí hemos tenido niebla y ahí arriba sol. Todo despejado, la climatología perfecto, a ver si los ríos terminan igual. Bueno, Mariano Polanco, ¿por qué dice que está usted preocupado? Bueno, mi preocupación lleva más de 30 años. Y desgraciadamente la preocupación solamente ha quedado en eso, en preocupación, en desesperación, y no me voy a remontar a los primeros tiempos, que más vale olvidarlos, por lo que tuvimos que aguantar los compañeros y yo en mi persona. Lo que es cierto es que este problema, que lleva más de 30 años, ha sido un problema absolutamente desgraciado y que ninguna de las administraciones ha querido afrontar. Yo pienso, después de tanto tiempo, que ha sido por pura cobardía política. Todas las administraciones, desde la local hasta la nacional, la autonómica y todas las que han intervenido, solamente han intervenido cuando han sido atropelladas por una emergencia, con medidas absolutamente improcedentes, con un cortoplacismo impresionante, y que lo único que ha hecho ha sido amortiguar un poquitín el problema, pero a la hora de la verdad que se fuera incrementando cada vez más. Y estamos llegando a las situaciones que estamos viviendo y que desgraciadamente se va cumpliendo una tras otras todas las cosas que dijimos los ecologistas, no porque seamos más inteligentes que nadie, simplemente porque los hechos los analizamos de una manera tranquila, basándonos en datos científicos, y las exponemos sin ningún tipo de medida de presión, en nuestra libertad absoluta. Y bueno, la cuestión es que estamos en una situación bastante caótica y de muy difícil resolución. ¿Cree Mariano Polanco que ha sido esta crítica que le hace a la Administración, que se la han hecho ustedes y también se la hemos hecho a algunos periodistas en estos 30 años? Usted sufrió amenazas. Hoy este periodista puede decir que hace 30 años lo pasó muy mal también, cuando dio voz a los ecologistas para decir que esto era un problema muy grave.
lo comentaba el otro día con el alcalde de Sabiñánigo, Carlos Iglesias, anterior a Jesús La Sierra, o con Antonio Calvo, o con Luis Jiménez Buesa, cuando dimos voces en Radio Jaca a los ecologistas y se nos llegó a amenazar. Pero agua pasada no mueve molino. Entonces yo le quería preguntar, Mariano Polanco, ¿es más por un desconocimiento del verdadero peligro de esa bomba de relojería que es Sabiñánigo, de los políticos que han pasado por los gobiernos que ha dicho usted, o porque no han podido? ¿Es un desconocimiento de lo que hay allí o porque no han podido quitar ese problema que hay allí? Sinceramente, porque no han querido. No ha habido jamás voluntad. No se puede justificar que, por ejemplo, un alcalde químico de profesión solamente se preocupase de cobrar el canon de vertido, mientras que los ecologistas le forzábamos y le impelíamos y le pedíamos que al menos cumpliese lo que le mandaba el RAMIN, el reglamento que entonces había, que analizase todos y cada uno de los vertidos de la fábrica. Una medida elemental. No se quiso hacer. ¿Por qué? No lo sabemos. No podemos entender que un posterior alcalde, ingeniero técnico industrial, con titulación y conocimientos suficientes, también hiciera exactamente lo mismo. Pero es que es más. Es que se preocupaban de ocultarlo porque se quería dar una dimensión turística a Sabiñánigo, sabiendo que tenían una bomba de relojería tremenda. Yo puedo certificar que este alcalde, en conjunto con la entonces directora general de Calidad Ambiental, pretendió quitar todo el cercado del vertedero de Sardas para hacer una promoción urbanística. Cuando nosotros se lo dijimos a algún técnico del gobierno de Aragón, de medio ambiente que conocíamos, a mí me preguntó directamente, ¿pero tú qué tipo de psicotrópico tomas? No, yo no tomaba nada. Es que en su concepción, evidentemente, a aquello le parecía una locura que es que se salía de cualquier calibre. Y de hecho, ya que estamos aquí delante, lo que no es comprensible es que el día 24 de junio, día de la quebrantahuesos, el olor que había en Sabiñánigo era vergonzoso. Y nadie dijo nada de la administración local, hasta que el día 8 los ecologistas, cuando teníamos todas las pruebas de todo lo que estaba sucediendo, y desencadenamos la información, nadie decía nada. Solamente recibíamos continuamente quejas de los vecinos. Nosotros intentábamos canalizar al 112, al ayuntamiento, a Sanidad. Se lo decíamos, llamad a todos estos departamentos, porque sabemos positivamente que a los ecologistas nos van a tachar de locos. No recibían respuesta, me volvían a llamar. ¿Usted como consejero le ha atropellado este asunto a usted? No, atropellado no. Este gobierno, desde que es gobierno de Aragón, está luchando contra el lindano, cogiendo el testigo de gobiernos anteriores, por supuesto, y prueba de ello que el traslado de los residuos que hemos hecho ha sido un proyecto iniciado en el gobierno anterior, que hubo que hacer unos arreglos del vaso porque estaba mal, y desde un principio lo teníamos en mente y lo hemos realizado tan pronto como hemos podido. Es más, informamos a la opinión pública, hicimos un acto de exposición el año pasado para que se viera lo que íbamos a hacer y lo hemos hecho y ciertamente, y además estamos dispuestos a hacer todo lo que haga falta para continuar la lucha con el lindano. Por eso digo que esta situación es una situación heredada, pero que hemos cogido el testigo y que estamos dispuestos a hacer todo lo que haga falta y a pasar el testigo a quien proceda, nosotros mismos, todo el tiempo que estemos y todo el tiempo que deseamos estar para resolverlo, y plantear con todo rigor la lucha contra el lindano, que como se ha dicho viene de 30 años atrás y por desgracia se puede prolongar otros adelante, pero con todo el rigor y con toda la fuerza para luchar contra algo que hay que luchar contra ello. No se puede volver la cara. Este gobierno no lo ha vuelto, estamos haciendo lo que pensamos que hay que hacer y estamos deseosos de hacer todo cuanto haga falta para terminar con el lindano. Y es que cuando le oí al principio, consejero, se lo digo de corazón, me pareció un poco decir, no, es que esto es fruto de una tormenta. No, yo no sé si en ese momento no. O no lo conocía el gobierno de Aragón bien el tema, o no se quería dar a conocer, porque ha habido un mes que ha sido caótico, no sé si eso me lo reconoce. No, yo reconozco que ha sido es un mes complicado y esto sigue siendo complicado. No, yo lo que he dicho y lo vuelvo a decir es que el proyecto de traslado de los residuos, lo dije y lo vuelvo a decir, se ha hecho con todos los parámetros que el proyecto exigía y eso se ha hecho. Y dije también, y lo repito ahora, que a pesar de eso ha surgido este problema y lo que dije, vamos a buscar las causas. Hace unos días no las conocíamos, ahora ya conocemos una de ellas y nos hemos puesto mano a la obra. Si surgen otras nos pondremos también, pero eso es lo que he dicho en el sentido de que el traslado como tal se había hecho dentro de los parámetros exigidos por el proyecto, pero que a pesar de todo había surgido un problema que no habíamos pensado ciertamente y tan pronto como lo hemos detectado nos ponemos a luchar contra él como lucharemos con cualquier otro que se detecte. ¿Y por qué los alcaldes dicen que no les han dado cariño?
Bueno, nosotros yo creo que hemos dado todo el cariño que hemos podido, hemos informado permanentemente, con ellos nos hemos reunido en 2 ocasiones, a través del 112 se ha dado todo tipo de información, a las Cortes yo mismo tomé la iniciativa de, pues, el primer día que fue posible informar a las Cortes, y ha habido y hay permanentemente, y la habrá por supuesto, una información transparente y absoluta, buscando entre todos resolver el problema. Señor de Pedro, y la Confederación al día siguiente sale diciendo que le ha abierto un expediente al Gobierno de Aragón a raíz de una denuncia de los ecologistas o una inspección propia, porque ahí hemos tenido 2 vías, la de los ecologistas y la que hacen ustedes, que van en paralelo pero son distintas. Ustedes le abren un expediente al Gobierno de Aragón y los ecologistas denuncian a la Fiscalía. Un poco, ¿la Confederación cómo ha visto todo esto? Bueno, nosotros en la Confederación la función que tenemos es vigilar el río, vigilar el control de la calidad de las aguas, y esa es nuestra función, y tenemos unos medios, y además pues también a las actividades que van a realizar un vertido, una actividad como es este traslado, pues hay un control de vertido que lleva a cabo la Confederación, y además a la propia empresa se le obliga a hacer un autocontrol, ¿no? Entonces nosotros el expediente sancionador lo abrimos porque la empresa que hace esos análisis de autocontrol y que sabe ya que hay lindano en el río no lo pone en conocimiento de forma inmediata a la Confederación. Esa es la razón de abrir este expediente, por esa falta de información. Falta de información que luego ha tenido las consecuencias de que el lindano pues se ha acumulado pues en el embalse La Peña, porque tampoco es fácil de detectar cuando por los sistemas que tiene la propia Confederación de controles mensuales, incluso el propio barranco pues nos iba dando unos parámetros dentro de la autorización de vertido, cosa que cuando iniciamos el expediente sancionador esos parámetros se superan ya ampliamente, que es en el mes de septiembre. Entonces, estas son las razones del expediente sancionador. Pero bueno, yo lo que sí que quiero también destacar es que el Gobierno de Aragón sobre este tema ha tenido mucho interés. Ha tenido también la valentía de intentar afrontarlo y de hacer el traslado de estos residuos, que todo el mundo estaba de acuerdo en que había que trasladarlos de sitio y llevarlos a un sitio seguro, y en este sentido sí que ha habido una preocupación por parte del Gobierno de Aragón. Es verdad que todavía el problema era más amplio y que había que terminar de resolverlo, pero bueno, estaba dando un paso que nunca se había dado. El problema es que no ha salido bien. Pero desde luego yo creo que la preocupación, la voluntad del Gobierno de Aragón por solucionar este problema medioambiental, pues yo creo que es indudable. Por eso le preguntaba al consejero Xavier de Pedro si les había atropellado este tema por desconocimiento, y se lo pregunto también al señor Polanco, que a lo mejor no se es consciente de la importancia que tiene este tema de contaminación del lindano. Que a lo mejor nos creíamos que era una cosa, o se creían ustedes, los políticos o los representantes. Los políticos yo creo que no es el caso. De la Confederación. No, yo creo que en la Confederación éramos muy conscientes de que ahí había un problema muy importante, pero bueno, también es verdad que había un proyecto con una autorización ambiental integrada, con unos autocontroles, que si todo eso se cumplía, teóricamente no tenía que pasar lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que no se cumplió. Pues eso es lo que hay que investigar, pero también puede ser que se haya cumplido y técnicamente no se haya diseñado adecuadamente este traslado, o sea que tampoco hay que adelantar conclusiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora, con independencia de que el pasado es muy importante... Ahora hablaremos de futuro, sí. Sí, y de presente también, o sea, yo creo, a mí lo que me preocupa ahora más es el presente. Pues iremos al presente, al futuro, porque quería preguntar al alcalde de Sabiñánigo, claro, ¿y ustedes cómo están viviendo todo esto? Claro, en Sabiñánigo. Pues con mucha preocupación, porque las administraciones locales tenemos las competencias que tenemos y tenemos las obligaciones, y yo estoy convencido que son muchas más las obligaciones que tenemos que las competencias que podemos llevar a cabo. Entre las obligaciones está la información a nuestros ciudadanos, pero en casos como esto, donde se escapa a nuestros servicios técnicos, nuestros servicios, quiero decir, políticamente, yo no soy ni químico, ni ingeniero, ni biólogo, ni geólogo, ni nada que se pueda determinar. Yo soy un político que represento a los ciudadanos de Sabiñánigo y que tengo la obligación de informar a los ciudadanos. ¿Preguntando a quién? ¿Y escuchando a quién? Escuchando a todo el mundo, a los ecologistas, a los responsables políticos de los distintos organismos, preguntando, que son los que tienen las competencias para hablar y trabajar de los temas. Eso es lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Sabiñánigo desde el primer momento, informar a nuestros ciudadanos. Yo no voy a hablar del pasado, no voy a entrar en la introducción
y lo respeto al representante de Ecologistas en Acción, yo también soy vecino de Sabiñánigo, se lo dije ya en una reunión informativa que promovió este alcalde en esos momentos, justo el día anterior a que saliese a una reunión que nos convocaron los 3 consejeros para hablar del problema de la contaminación del río Gállego. Este alcalde nunca ha escuchado nada. Yo ahora aquí que estás como periodista, alguna vez, y puedes preguntar a todos tus compañeros, ¿ha negado el alcalde alguna información cuando se le ha pedido por el tema del lindano o por el tema tan grave como ha sido este? Ninguna. Certifico el tema que nos ha atendido siempre. He estado siempre. Otra cosa es que no haya, a las 12 de la noche y 1 de la mañana nos ha atendido. Otra cosa es que no haya podido contestar lo que ha podido contestar. Quiero decir otras cosas. El 19 de junio, el día anterior a la quebrantahuesos, había un olor insoportable, además a las 7 de la tarde. Este alcalde estuvo hablando con técnicos del Gobierno de Aragón, de la Dirección General de Calidad Ambiental, no voy a decir el nombre aquí, pero es un técnico que lleva 30 años trabajando en el vertedero de Bailín. Si yo no me fío de él como alcalde, cuando a mí me transmite que revisan el vertedero de Sardas, que revisan los trabajos del vertedero de Bailín, que revisan hasta la fábrica por si había entrado alguien y había alguien allí. Entonces, a mí me dicen que sí, que el olor está, pero que aquellos componentes que nos informaron a propuesta del alcalde en un consejo de salud, lo pidió un representante de, ahí estamos varios colectivos, y el representante de UGT solicitó, ¿por qué, alcalde, no pides que al consejo de salud, día 12 de junio, nos informen para ver cuáles son las actuaciones y las medidas de prevención y seguridad de la salud y medioambientales que se van a llevar en los trabajos de descontaminación? El 12 de junio estuvo el representante, el técnico, como digo, de la DGA, informando a los médicos de nuestro centro de salud y a todos los colectivos que formamos parte del Consejo de Salud. El día 12 de junio, el día 20 de junio se producen los olores. Yo llamé, a mí me contestaron que no había, llegaron reclamaciones, llegaron quejas al Ayuntamiento de Sabiñánigo y se han contestado a todas, con la capacidad que tenemos, como digo, técnica y política, pero nunca escondiendo la realidad, nunca escondiendo el grave problema que tenemos en Sabiñánigo y con el que estoy de acuerdo, como alcalde y como vecino. Ahora como alcalde, como me dijiste, eres el alcalde, lo soy, y aquí estoy en esta mesa redonda y donde me llamen. Y cuando me llaman los compañeros alcaldes de la zona del río Gállego, he estado en todas las reuniones que he podido y apoyo su propuesta, porque creo que es el orden que tenemos que llevar a cabo, que la seguridad de la salud de los vecinos río abajo del río Gállego, pero sin dejar de pensar en que el problema está arriba y hay que empezar de arriba hacia abajo para solucionarlo. Evidentemente yo creo que no es función del ayuntamiento el dar la respuesta sobre un problema ambiental y sobre un problema de sanidad. Lo realmente difícil y tremendo es que se tenga que recurrir al ayuntamiento porque quien tiene que dar la información, las 2 consejerías, no la daban. Pero me gustaría hablar de lo que ha dicho el señor consejero. Mire, señor consejero, que se han hecho el traslado de acuerdo a lo que decía el proyecto, a lo que decía la autorización ambiental integrada y lo que dice el estudio de seguridad, no es cierto. No es cierto y podemos demostrarlo. Lo podemos demostrar con imágenes y lo podemos demostrar con efectos. El proyecto, evidentemente, se hizo un proyecto, pero un proyecto que tiene graves carencias técnicas y que nosotros señalamos en las alegaciones y en las que creemos que por soberbia no se nos hizo ningún caso. La más grave de las carencias técnicas que tenía era que tenía una balsa de tormentas, de acumulación de los fluidos de tormenta, claramente insuficiente. 2.000 metros cúbicos que con las precipitaciones de tormenta torrenciales que hay en Sabiñánigo se llenarían en una sola tormenta. Además de eso, no había suficiente capacidad de depuración, porque había una depuradora para depurar lo que son los fluidos que se extraen de los piezométricos y los lixiviados de los vertederos. Esa depuradora, para depurar su trabajo normal más lo que son los 2.000 metros cúbicos, tiene que cumplir ciclos entre 50 y 60 días de funcionamiento continuo, cosa que no es posible. Si en ese tiempo cae otra tormenta, evidentemente no existe capacidad de almacenamiento. Y el problema es que desde principios, desde finales de junio y gran parte de julio, ha habido tormentas muy continuadas. Y lo que ha sucedido, como no ha habido capacidad de absorción, el agua ha desbordado por diferentes puntos. Yo lo puedo señalar sobre un plano no menos de 7 puntos por los que ha desbordado y ha causado una contaminación generalizada.
de organoclorados que ahora mismo están todos distribuidos por la ladera oeste del barranco la ladera norte del barranco de Bailín, es decir, la ladera derecha. Pero es que es más, es que no se ha cumplido lo que dice el documento de seguridad, que en la página 62 dice de manera taxativa y sin ningún tipo de excepción que tanto el arranque, la selección de los materiales y el depósito en la nueva celda se ha de hacer bajo una atmósfera de niebla seca. No se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca. Y la contaminación se ha ido afectando a los habitantes de Sabiñánigo. Y donde tenían ustedes los aparatos de detección no vale para nada, porque en verano hay un movimiento de convección. Los isómeros del lindano, cuando se actúa mecánicamente sobre ellos, es una característica física que se llama que son muy movibles, una vez que se actúa sobre ellos hacen una nube y no precipitan, permanecen en aerosol con una gran permanencia en el aire. Eso, evidentemente, como hay un movimiento convectivo, sube hacia arriba. Pasa la Sierra de San Pedro, se enfría y precipita sobre Sabiñánigo, el foco frío siguiente. Y eso es lo que ha pasado. Pero es que además no han respetado ni siquiera las secuencias de excavación, ni nada de nada. Esto es muy complejo, pero es fácilmente... Si esto es así, señor Lobón, sí, tiene que contratar al señor Polanco de asesor. No, si es que no hace falta, simplemente es cuestión de observar y ver. 22 observaciones he hecho. Bueno, yo con todo los respetos a lo que dice el señor Polanco, tengo que decirle que todos los técnicos de mi departamento no dicen lo que dice usted y me dicen lo que estoy diciendo yo, que se ha hecho con arreglo a los planteamientos técnicos y lo que exigía la autorización ambiental interna. Me lo dicen todos y con respecto a fotografías que han aparecido ha habido respuestas completas. No entro en los planteamientos técnicos que usted dice, pero yo entro en los planteamientos técnicos que los técnicos están diciendo y están rebatiendo, con todo los respeto a lo que usted dice, lo que usted está haciendo ese planteamiento. Y en eso es en lo que yo me fundamento y lo repito para decir que a nuestro juicio y según todos los técnicos nuestros, el proyecto se ha hecho de acuerdo a los planteamientos. Otra cosa es que ha surgido lo que ha surgido, pero eso es otra cosa, no como consecuencia del traslado del proyecto. Y yo eso, con todo respeto a su palabra, lo mantengo porque son los planteamientos técnicos que existen en el departamento dispuestos a cotejarlo con cualquier otro planteamiento técnico. Pero el río está contaminado, señor Lobón. El río está contaminado y por eso es por lo que hemos estado buscando desde el primer momento en que el río estaba contaminado y el barranco estaba contaminado, como nos lo hizo saber la Confederación, cuál es la causa que, además de todo lo que hemos hecho, podría haberlo sido la razón de ser, y hemos descubierto que ha habido, o que hay, o que está habiendo corrientes subterráneas que están contaminando al río, que no estaban previstas en el proyecto, ciertamente, y que no estaban contempladas en la autorización ambiental, y tan pronto como lo hemos descubierto, nos hemos puesto mano a la obra. Y lo mismo que decía antes, que tan pronto como hemos descubierto esa causa, y otra que no estuviera pensada que haya producido, vamos a actuar con ella con todo el rigor hasta que se termine. Porque el objetivo del Gobierno es terminar con la contaminación del lindano. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con los planteamientos que teníamos y, como decía antes, cogiendo el testigo para hacer esa continuidad de la lucha. Pero vamos a continuar todo lo que haga falta, porque está claro que la lucha contra el lindano no se ha terminado. ¿Y ahora qué quieren hacer, señor Lobón? Porque claro, yo he estado mirando el expediente para resolver verdaderamente el problema. Sí. Hace falta mucho dinero, ¿eh? Bueno, hace falta mucho dinero, mucho tiempo y muchas cosas, pero queremos hacer lo siguiente. Lo que queremos hacer es fundamentalmente, primero, continuar con renovada intensidad y con renovada afán la lucha contra el lindano, en Bailín, en Sardas y en la empresa, arriba, en Inquinosa. Eso en primer lugar. Eso es una labor muy ardua, viene de muy atrás, como se ha dicho, pero lo queremos hacer hasta llegar a la situación final. Por otra parte, queremos también dar abastecimientos alternativos a los pueblos afectados, tanto directa como indirectamente por el agua de boca, y al mismo tiempo comenzar algo que no se ha comenzado nunca, que es la limpieza del río Gallego. Es un planteamiento muy ambicioso. El Gobierno central, con el que hemos tenido ocasión de negociar, está en ese asunto y lo que queremos es ponernos cuanto antes manos a la obra. Y en ese planteamiento y en esa primera parte de la lucha contra el lindano, lo que ya estamos haciendo para evitar el problema que hemos detectado es, por así decir, cerrar el barranco, es decir, que no pase contaminación del barranco al Gallego, y para eso hemos comenzado ya, con carácter de emergencia, una serie de obras como filtros, como aumentar la capacidad de los depósitos y otras cuestiones abiertas a todo lo que haga falta para cerrar y que el barranco no contamine el río, que es una parte pequeña, inicial, de la lucha que hay que llevar contra el lindano en Bailín, en Sardas y en Inquinosa. Es una labor muy ardua, pero nos hemos puesto manos a la obra desde el primer momento en que hemos visto que existe ese problema. Se habla de
entre 100 y 200 millones solucionar el problema de euros. No puedo dar ninguna cifra porque se está estudiando, ciertamente. Yo lo que puedo decir es que la voluntad del Gobierno es hacer lo que haga falta, cueste lo que cueste y en el tiempo que haga falta cuanto antes. Esa es la voluntad. Hablar de cifras ahora, pues nosotros no las tenemos, lo estamos estudiando en primer lugar ese primer paso que es el cerrar el barranco, luego vendrán todas las demás cosas y la voluntad que tenemos no es hacer una cifra, por así decir, para 10 o 15 años, que a lo mejor sería escribir en el agua, sino hacer ese convenio marco que se vaya sustanciando año a año y en cada año poner los trabajos que vamos a hacer con el presupuesto y la cifra ya ajustada ese año, porque hacer ahora presupuestos para 10 o 15 años pues sería un poco expresión quizá de buena voluntad pero ilusorio. Nos parece más razonable hacer un convenio marco, que es lo que estamos redactando, y que cada año ese convenio se sustancie en convenios concretos para el trabajo de ese año. Ustedes, señor de Pedro, han dicho que la responsabilidad es del Gobierno de Aragón. ¿Quién tiene que poner el dinero? Bueno, realmente... ¿La Confederación qué papel va a jugar en esto? Bueno, pues nosotros aquí lo que jugamos el papel, como ya he dicho al principio, es de controlar la calidad del río, que eso también nos cuesta dinero, evidentemente, y nos vamos a gastar lo que haga falta. De hecho, hemos aprobado unas actuaciones de emergencia para disponer de mayores medios, tanto personales como materiales, para llevar a cabo un control más intenso en estos momentos, porque realmente de cara al futuro es verdad que hay que hacer una actuación integral, que yo creo que hay que pensar muy bien, sobre todo a la vista de lo que ha pasado. No podemos improvisar. Otro parche ahora. No sé si ha sido un parche o no, pero el resultado ha sido fatal, ¿no? O sea, realmente hemos tenido una contaminación muy importante y yo creo que lo que me preocupa mucho es el presente en estos momentos. O sea, en este momento estamos ante una situación de emergencia ambiental en el barranco de Bailín. Tenemos mucha preocupación desde la Confederación de que vuelvan nuevas lluvias y se vuelva a contaminar el río. Y eso es lo que más nos preocupa. Y por eso lo hablamos con el Gobierno de Aragón, le pedimos que haga unas obras de emergencia que es necesario hacer para tratar de que cuando lleguen estas lluvias, por lo menos los efectos que pueda producir el lindano, si es que los produce, que eso es lo que nos tememos, sean lo menores posibles. Y en ese sentido vamos a extremar la vigilancia. En estos momentos la verdad es que las actuaciones de desembalse desde Búbal con agua limpia, pues hemos conseguido bajar los niveles del lindano de una forma muy importante. Ya prácticamente podemos decir que se cumplen los parámetros de agua potable en el propio río y en algunos puntos ya estamos llegando a los niveles de exigencia medioambiental que nos permitirá además también llenar la sotonera cuando lleguen lluvias y tengamos agua reservada en los embalses de Búbal y de la Nuza, pero claro, en este momento lo que nos preocupa es que si vuelven a venir lluvias se vuelva a contaminar el río. Eso nos preocupa mucho. El problema todavía, el de hoy, no lo hemos resuelto y yo creo que es donde nos debemos de centrar, porque no es sencillo solucionar este problema. Desde la Confederación vemos con preocupación que las escorrentías del barranco pueden arrastrar el lindano que allí se haya podido depositar como consecuencia del traslado y por tanto pues en este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es extremar mucho la vigilancia, buscar la manera de que si vuelve otra vez a llegar el lindano al río, pues gestionarlo de la mejor manera posible y sobre todo hacer actuaciones de emergencia que yo creo que se han comentado ya y las tiene asumidas el Gobierno de Aragón, pero que hay que ponerlas en práctica. Una mayor capacidad de depuración, mayor capacidad de los tanques de tormentas, también filtros de carbono activo en la parte baja del barranco, con unas protecciones también con respecto a los arrastres de arenas que puedan obstruir estos filtros de carbono y que de tal forma pues que lo podamos proteger, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora los esfuerzos los tenemos que centrar allí, no tenemos que perder tampoco evidentemente hay que hacer un gran proyecto de descontaminación sobre el lindano en el río Gallego, pero eso también yo creo que hay que reflexionarlo. Porque, alcalde, mientras haya lindano ahí va a haber problemas. Los llevemos aquí, los llevemos allá, cerremos el vertedero, no lo cerremos. Dicen los expertos que ya pueden cerrar, que esto va a ser muy duro, porque las filtraciones, el subsuelo, todo lo que hemos estado leyendo de los expertos, no de ahora, de hace muchos años. Sí. Entonces, ¿usted de qué es partidario? ¿De incinerar esos residuos? ¿De que se los lleven? ¿De qué hacemos con esos residuos? Porque mientras estén allí... Ojalá supiese la contestación. No sé ¿Pero qué pide? ¿Qué pide el alcalde? Sí, por supuesto, te lo voy a contar. Quiero decir, tú me has preguntado cuál es la solución. Yo no puedo contestar técnicamente cuál es la solución. Lo que sí que tengo claro... Pues, ¿qué desea? Y voy a explicar el porqué. ¿Qué deseo?
que no lleguemos a la situación que hemos llegado actualmente, una situación que estamos viviendo ya en el vertedero de Sardas, porque hace 3 años en el vertedero de Sardas no había ningún problema. Desde hace 3 años el Gobierno de Aragón ha tenido que invertir en una depuradora en el vertedero de Sardas, en 2 balsas de contención de la misma para volver a llevar a la depuradora y poder enviar el agua del río allí. Estoy hablando de hace 3 años. El vertedero de Bailín, hace muchos años, pues ya el 2004, creo que antes ya, el Gobierno de Aragón tuvo que tomar unas medidas que a mí me preocupan, porque yo sí que he recibido y he estado hablando y escuchando y participando siempre en la información que yo tenía, pues cuando venían y contaban, hay en el vertedero de Bailín 150 piezómetros. Los piezómetros son unos elementos que llegan hasta una profundidad de 60 metros para todas las aguas subterráneas que se filtran a través de esa contaminación del barranco, y estaban controlándolo. Y a mí, directores generales del Gobierno de Aragón me han transmitido: estoy muy preocupado, y técnicos, ya no directores generales, y técnicos también, estamos muy preocupados porque ¿hasta cuándo llegaremos a contener eso? ¿Cuántos piezómetros harán falta para hacerlo? ¿Y por qué están los piezómetros? Porque arriba hay lindano, porque arriba está el veneno, porque arriba está la contaminación. Mientras no se solucione eso, no estará la seguridad, como decía el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, no habrá la seguridad, y como decía esa actuación integral del consejero, eso es lo que hay que hacer, porque estamos ya nos están avisando de otro que tenemos, y hay otra tercera parte de lo que se ve y de lo que conocemos, que es la fábrica. Yo estoy ya cansado como alcalde de mandar escritos de reclamaciones, de pedir que se cierren las vallas, de saber la contaminación que hay. El Gobierno de Aragón fue y quitó lo más peligroso, pero a pesar de eso, cualquiera de los que estemos aquí sabemos que allá hay un peligro para la salud de los ciudadanos de Sabiñánigo, y a ese suelo y a esos edificios contaminados se llega andando, y se llega andando desde el propio Sabiñánigo, y hay unos problemas de seguridad porque las vallas se han tirado, y yo mando un escrito a la Dirección General de la Consejería de Medio Ambiente y dice, no, eso es de seguridad ciudadana, y mando a seguridad ciudadana y dice, no, eso es de la empresa. En tu introducción has dicho qué es lo que ha pasado con la empresa. ¿Qué queremos los políticos? ¿Asumir las responsabilidades o no? Sin dejar de luchar porque pague quien contamina. Que yo animo a este Gobierno de Aragón a que siga luchando, que siga tirando del hilo. Porque a mí me han transmitido que en el País Vasco, que has comentado que allá a finales de los 90 había un problema similar con ese traslado que había, allí se solucionó. ¿Y cómo se soluciona allí en parte? El otro día tuve una reunión con un representante anterior que formó muchos años parte de Greenpeace, con un sistema de cracking que se construyó en la zona, especialmente, según me han trasladado y con los informes que me han dicho, allí en la zona para crear esa separación de los componentes del lindano para evitar el peligro. ¿Qué es lo mejor, la incineración o lo que se estaba haciendo ahora de, en unas celdas, dejarlo allí guardado para el futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos, que sepan por lo menos dónde está el problema y puedan atacarlo y trabajarlo, u otros fórmulas químicas para llevarlo a cabo y para solucionarlo? ¿Qué hay que hacer, señor Polanco, a su juicio, para solucionar el presente y el futuro? Sinceramente, es algo que me desconcierta oír estas opiniones de los responsables. Mire, señor Lobón, el único responsable de la contaminación ha sido la nefasta gestión del traslado de los residuos, las carencias técnicas del proyecto y, sobre todo, cuando se empezaron a detectar los primeros problemas que estaban desbordando la capacidad técnica, no aplicar el principio de precaución y cautela, parar de una manera segura y ver qué es lo que se iba a hacer. Lo que sucede es que yo estoy convencido que presos del pánico técnico decidieron acabarlo cuanto antes con las consecuencias que todos sabemos. No me habré de nuevas filtraciones, que en un acuífero normofuncionante no pueden aparecer nuevas filtraciones. Porque usted mismo se lía en sus propias declaraciones. Primero eran partículas que se habían aglutinado entre ellas, después eran arrastres de tormentas, después los flujos subterráneos. ¿Qué nos va a seguir contando? Admitan realmente lo que ha sucedido. Admítanlo. Tengan la sinceridad clara de admitirlo. Han fallado estrepitosamente. Ha sido un auténtico desastre. Porque ya le digo, ha habido gravísimos incumplimientos de lo que dicen 3 documentos. A pesar de que uno de ellos, el proyecto de traslado, tenía graves carencias técnicas. ¿Qué se va a hacer con los residuos? Si es que no han cumplido ni la prescripción de que había que separar los residuos, cada uno, según su tipo, en una zona de la celda de seguridad. Porque lo que ha sido la planta de clasificación, que se hizo y se pensaba que aquello era algo magnífico, se ha utilizado única y exclusivamente como aparcamiento de camiones.
En 22 visitas no he visto ni una sola carga que pasase por la planta. Y tengo documentos gráficos en los que se ve claramente que los residuos de manera indiscriminada, un bulldozer mezclados con tierra, con madera, con cualquier cosa, los distribuía por toda la celda que llaman ustedes de seguridad. ¿Y ahora mismo son ahora improcesables. ¿Qué hay que hacer, señor Polanco? Es que lo que no había que haber para hecho... solucionar el problema, bien, como hemos dicho, agua pasada Sí. no mueve molino. No, Hay un sí. problema de presente y de Es que el futuro. Los problema es que ecologistas, ¿qué piden? El problema es que el presente es la herencia de la nefasta gestión anterior. Y es que hemos vuelto a caer en una nefasta gestión. Ahora vamos a tener allí un vertedero. ¿Qué sucede? Primero, que no están clasificados los productos. Segundo, porque se puede demostrar, se han metido organoclorados contaminados e impregnados de residuo líquido libre que va a cortar grandemente la vida de las láminas impermeabilizantes. Sí. El problema es que, y lo dicen los técnicos, y lo dicen los informes, jamás debería haber ubicado ahí un vertedero. Dentro de unas décadas... Eso ya lo dijo en el 90 el propio gobierno de Aragón, en un informe que he leído yo de un técnico del gobierno. Un estudio del gobierno de Aragón manda un estudio a una unión temporal de empresas, entonces las más avanzadas... Lo tengo aquí, ese estudio. Que dice claramente una serie de consecuencias. Pero es que no se ha hecho nada. Claro, pero este señor ha recibido una herencia. herencia. Pero si yo no... Él intenta resolver yo contra el y señor se está llevando Lobón, una serie de palos brutales. No, vamos a ver. El señor Lobón, como persona, yo no tengo nada contra él. Le respeto y le estimo como cualquier persona humana. Pero creo que como consejero de Medio Ambiente, una de dos. O le están diciendo algo que no tiene que ver nada con la realidad y él se lo cree, y de verdad se lo dijo una vez y se lo repito. ¿Cuántas visitas ha hecho usted a la zona? Ninguna. Su directora de calidad ambiental, ninguna. Y se fían en lo que le dicen, pero es que no es cierto. Si sus técnicos le están contando eso, se lo digo, señor Lobón, le están engañando. Sinceramente. Y ahora mismo tenemos una solución, tenemos un problema generado que dentro de poco vamos a ver, yo quizás no lo vea, porque ya tengo claramente asumido que yo me voy a morir y el problema va a seguir. Porque estoy de un recorrido larguísimo y vuelvo. El presente y el futuro son hijos de todo, la negligencia y de lo mal que se ha actuado en el pasado. Señor Lobón. Bueno, usted tiene aquí esta patata caliente encima de la mesa. No es patata caliente, es una realidad a la que se puede hablar con toda claridad. Yo rechazo por completo lo que usted ha dicho de nefasta gestión. Yo tengo el planteamiento contrario, respeto su planteamiento, pero yo tengo otro basado en los técnicos que técnicamente dicen lo contrario o por lo menos no coincidente con lo que dice usted. Y en esa postura me reafirmo, escuchando y respetando sus palabras, pero rechazándolas desde el punto de vista de que los técnicos míos dicen otra cosa. Con respecto a mis contradicciones, yo no las veo. Yo recuerdo cuando estuve reunido con usted y con la asociación, creo, de Vizcarrués hace unos días en el departamento, que lo hice encantado y lo haré cuantas veces haga falta. Usted volvía a decirle que nuestro planteamiento es que el traslado se había hecho bien, pero que había un problema que no conocíamos. Y dijo usted, ¿cómo es capaz de que no lo conozca? Y dije, pues no lo conocemos, lo dije con toda claridad. Hoy, sin embargo, puedo decirle que uno ya lo conocemos. Entonces no le dije que había este problema porque no lo conocíamos, pero hoy ya conocemos un problema y puede haber más. Por eso digo que estoy actuando con la coherencia de que cuando no había el conocimiento dije que podían ser los polvos del traslado, que aunque habían estado controlados, pues podía haber, pero lo dije como una hipótesis porque no sabíamos cuál era el problema. Hoy hemos descubierto uno y estamos actuando, y tan pronto como se pueda descubrir otro, actuaremos. Por lo tanto, de incoherencia nada, al contrario, estamos abordando el problema en toda su dimensión, con toda su crudeza, y yo me atrevería a decir que sin cobardía política, como alguien aquí ha expresado esa cosa, con toda la valentía política de afrontar las cosas, ponerles cara y buscar soluciones. Las disquisiciones técnicas las dejo para los técnicos, Déjenme que pero vaya... desde el punto de vista político el planteamiento es claro y a mi juicio riguroso. Vamos a ir un momento a unas encuestas que hemos hecho en la calle, no han sido fáciles, ya les he explicado que a la hora de preguntar técnicamente por esa palabra la gente como que se asusta, no sabe muy bien definir, no sabe muy bien a qué atenerse, no ha sido fácil esta vez en las encuestas de blanco y negro sacar unas conclusiones de lo que opina la calle. Eso sí, hemos visto mucho miedo, hemos visto mucha incertidumbre, pero opinión clara, esto es lo que ha resultado. ¿Está informado de cómo está más o menos la problemática de la contaminación del lindano en el río Gallo? Sé que hay problemática, pero no conozco la repercusión, no conozco nada más. Sé que hay un problema, que hay unos pueblos que no pueden beber agua porque pasa los límites que marca la ley, pero no sé más.
Pues lo poco que han dicho en la radio en Radio Huesca, pues eso, que se ve que hay una fábrica ahí que no tengo ni idea de lo que fabrican y que echa los contaminantes, y como siempre pues el gobierno ni nadie que tendría que hacer algo pues no hacen nada. Y encima cuando se denuncia por ecologistas y demás gente, pues como pasa en este país, aún se ríe el gobierno y no toma medidas. Como pasó en la cueva de Chávez, como pasan todas estas cosas. Claro que estoy al corriente, lo oigo todos los días en la radio y en la televisión. Y lleva ya 30 años el Lidano y no nos hemos muerto, que yo soy de esa zona, con que ya no nos moriremos con el Lidano. No estoy muy informado de eso, pero más o menos me parece mal. Mal que se haya que le haya infectado eso, que se haya contaminado. Con la televisión, pero no sé que hay una contaminación en el río que va a más, me parece, pero ya no sé nada más. La información es que ha habido una especie de vulnerabilidades que han fallado y ha producido la contaminación del río. Entonces, claro, hay que ver los efectos que llevan en la población ahora. En el año 75 vivía en Sabiñánigo. Ya vivía en Sabiñánigo y entonces ya se hablaba de eso, pero claro, era muy distinto, había muchos olores y mucha contaminación, pero entonces no teníamos la conciencia que hay ahora. Ahora estamos todos más concienciados. A mí me parece una barbaridad de que no haya un poco más de seguridad en cuanto a los vertidos, que cuando viertan se aseguren bien de que no traspase. En cuanto a esa prohibición de que se beba agua de boca en algunos municipios, usted no sé si estaría preocupado, se atrevería a beber agua. Yo de lo que diga el gobierno no me fío, ni el gobierno de Aragón ni el Ayuntamiento de Sabiñánigo, porque siempre dicen que todo está bien y luego cuando hay problemas, pues bueno, pues ha sido puntual, ha sido tal, ha sido cual. O sea, que es lo malo, que no te puedes fiar ni de los mismos que gobiernan, nunca. Porque en vez de defendernos van contra nosotros, siempre. Esa es mi opinión. ¿Beberían agua o no? No, yo no. No bebería agua y yo soy de beber agua del grifo. Por eso me gusta tener garantías, pero no bebería agua ni querría que bebiese nadie. La verdad que no. Yo la bebería, pero a mis hijos no se la daría. Entonces, bueno, me parece que tienen que tomar una serie de medidas todavía mucho más expeditas que las que han hecho hasta ahora, y luego ya, bueno, pues cuando haya una comprobación médica o biológica y demás, y estar muy seguros, entonces es cuando se debería levantar la prohibición de beber. Y en todo caso vamos a ver y vamos a esperar unos años a ver qué pasa con las personas que se hayan estado intoxicando. Oye, pues que respeto que lo tienen que solucionar eso para que la juventud no os pase nada. Yo ya tengo los 90 años, a mí ya no me va a pasar nada con el Lidano. Hombre, más que nos ha cogido a tiempo ha sido un descuido, una dejadez total. Una dejadez total, no hemos sido conscientes, ni yo creo que ni las administraciones ni los ciudadanos del mal que eso nos puede aportar. Es que las medidas, no sé, es que hay leyes y hay normativas que las empresas, primero las empresas no las cumplen y segundo el gobierno tampoco lo cumple. Porque si el gobierno pasara revisiones y hiciera lo que tiene que hacer, tampoco pasaría eso. O sea, es que todo el mundo falla y encima gente como nosotros que pide al gobierno que lo haga, pues ni puñetero caso el gobierno. Parece que este es un hecho ya desde hace mucho tiempo, que la administración tenía que haber hecho bien las cosas y que yo entiendo que además la empresa, si en su caso se hicieron vertidos por parte de alguna empresa, es un delito ecológico y por tanto debe ser perseguido como tal, y que tenga la responsabilidad que la asuma. ¿Y la gestión que se está haciendo por parte de las administraciones competentes, cómo crees? No sé nada ya, lo que hacen. No sé lo que. Viajes hacen, buenas comidas también. Lo demás no lo sé. Si lo solucionan o no lo solucionan. Imagino que la administración pública está al corriente del problema y está poniendo todos los medios a su alcance. No sé todavía los resultados ni soy quien para valorar. Pues me parece que intentarán hacer lo mejor que puedan ahora. Quizá no inviertan todo lo que se necesita invertir. Es lo que nos hemos encontrado. Lo que sí que está claro, y ya entramos en ronda final, alcalde, que el verdadero delincuente medioambiental es Inquinosa. La empresa. Yo lo tengo y claro. Que no han pagado. Estamos hablando del año 75, estamos hablando de Sabiñánigo, una población industrial. Sabiñánigo nació en torno a las industrias químicas,
su industria del aluminio, su industria también de armamentística que hubo allí en Sabiñánigo también cuando la guerra civil fósforos, y demás. de Quisa, Aragonesas, Inquinosa, de Quisa, Inespal, todos exactamente. Sabiñánigo tiene su raíz. Yo no voy aquí a trasladar hablar de los años 20, 30 cuando empezaron las industrias, como ha hecho esa señora, ni de la normativa que aparecía en aquel momento. Yo lo que quiero hacer como alcalde es que se nos dé toda la información, y voy a poner un ejemplo, y así me he comprometido en el Consejo de Salud. Muchas veces el problema de esa falta de credibilidad que decían algunos de los intervinientes que aparecían ahí, credibilidad de los políticos, pues claro que sí, porque muchas veces no somos transparentes, no somos claros y no damos toda la información que deberíamos dar. Y digo yo como alcalde, yo me he comprometido en el Consejo de Salud, toda la información que llega al Ayuntamiento de Sabiñánigo en cuanto a datos de agua, de consumo de agua, a datos de estudios de cómo están, de las fábricas que nos envían periódicamente y que lo envían al Gobierno de Aragón, esos datos del control que llevan medioambiental y de salud en las fábricas, pues presentarlo al Consejo de Salud para que todos los colectivos y la mayoría de los ciudadanos, yo no entiendo esos datos técnicos que aparecen por ahí, pero bueno, creo que es bueno informar a los ciudadanos para que sepan que los que lo entienden lo han analizado y dicen que no hay peligro. A partir de ahí, bueno, viene de donde viene, tenemos la contaminación que tenemos. Yo es que me gustaría hablar de futuro y de voluntad política. Y ya entramos en la última ronda, que se nos acaba el tiempo. En la última ronda. Entonces yo me gustaría hablar de futuro y me gustaría hablar de política y de compromisos. Y antes me has preguntado, ¿cuál es el compromiso o qué es lo que pide el alcalde? Primero, que se solucione el agua de boca del río Gallego. Segundo, como alcalde de Sabiñánigo, que se solucione el problema de seguridad ciudadana y de salud en la fábrica y en su entorno. Y el Ayuntamiento no podemos hacerlo. El Ayuntamiento ha ofrecido, y sí que lo ha pedido al Gobierno de Aragón, busquemos una solución para eso. Tenemos vecinos, comunidades autónomas vecinas como el País Vasco, que lo han hecho. Miremos de ellos, aprendamos, vayamos por el mismo camino para llegar a la solución. Los vertederos, toda la contaminación del lindano que hay, que se solucione. Y luego, mirándome al presidente de la Che, el río y sus pantanos. Quiero decir que, y eso hay que mirar de una manera global, pero con voluntad política. Yo sí que quiero decir en esta mesa, y lo he dicho ya en algunos medios de comunicación, me dio un poco de miedo, de pánico, la intervención de la ministra Isabel García Tejerina de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación, cuando dijo que en breve trabajaremos con el Gobierno de Aragón. En breve era el día 14 de este mes. Estamos ya a 30, 29, ya han pasado 15 días. Yo le pido al consejero y a nuestro Gobierno de Aragón, es que breve, y me está mirando el presidente de la Che, es que breve no, es que tiene que ser ya, es que es un problema muy, muy grave, es que es un problema muy, muy peligroso, es que es un problema que sabemos que está ahí y que va a continuar. Yo pido en breve y ofrezco como administración, y así lo he hecho en mi nombre y en nombre de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, el apoyo a todas las administraciones. No nos queremos esconder, queremos estar allí, queremos que nos informéis, queremos que nos digáis todas las medidas que hay que llevar a cabo y qué podemos hacer nosotros dentro de nuestras competencias para ayudar también, para ayudar a la tranquilidad, a la transparencia y a la credibilidad de quienes tenemos responsabilidad. Pues señor de Pedro, ya que le ha dado sí, bueno, a mí desde luego la receta de la transparencia me parece... Háblenos algo positivo, a ver si podemos dar un giro a esto en el cierre, ser optimistas. Hemos conseguido en estos días, estas semanas, que esta fuerte contaminación que había en el río Gallego la hemos limpiado. Prácticamente se puede decir que el río en estos momentos da unos parámetros que, por supuesto, ya cumplen la potabilidad, y en el río, que luego además tienen que pasar por las distintas potabilizadoras de los municipios, y bueno, yo creo que eso es positivo que hayamos vuelto a restaurar, podemos volver a llenar Sotonera, tenemos tranquilidad desde el punto de vista de que la situación en estos momentos es normal en el río, pero no puedo ser optimista de quitarme la preocupación de que el origen del problema que está en el barranco de Bailín no sabemos todavía si lo tenemos resuelto. Sabemos que el Gobierno de Aragón está actuando, pero las próximas lluvias son las que nos darán la medida. Evidentemente ahora estamos mucho más preparados, eso es un mensaje también optimista, y al estar preparados pues podremos dar avisos rápidos para que no volvamos a tener una situación tan compleja y tan extendida como la que hemos tenido ahora y que ha obligado a limpiar instalaciones, a realizar una serie de actuaciones, que eso ahora pues yo creo que con la experiencia que desgraciadamente estamos teniendo con este
esta contaminación, pues bueno, estamos más preparados, pero seguimos pensando que hay una situación de emergencia actual, que hay que actuar de emergencia para solucionar este problema, y luego hay una actuación urgente de cara al futuro que hay que diseñar muy bien y con mucha seguridad técnica. Señor Polanco, que el lunes va a llover. A mí eso no me sorprende, lo más mínimo. Es decir, que estaremos en prevengan, supongo. ¿Qué conclusión saca de todo lo que hemos dicho aquí, en positivo, hacia futuro? ¿Cómo deberíamos afrontar esto? ¿Con un gabinete de crisis en el que estén todos, actuando ya, como dice el alcalde, vallando la fábrica, poniendo gente ahí al corriente, a pie de obra, a minuto informando? ¿Qué es lo que haría usted si fuese el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón? Harto difícil y harto improbable que yo fuera eso. Si lo fuese, vamos a jugar a la hipótesis. Bueno, lo que es cierto es que, insisto, la actualidad es heredera de todo lo anterior y eso no lo podemos desligar. El problema ha llegado, por no atacarlo en su momento, a una complejidad y a unos riesgos extremos, de muy, muy difícil solución, por una razón muy sencilla, y es porque, aparte de que se le ha dejado evolucionar de una manera anómala, es que lo que se ha actuado ha sido, en la mayoría de las veces, equívoco. La solución es realmente compleja, muy compleja. Nosotros propusimos, basándonos en precisamente lo que decían todos estos documentos, primero, la descontaminación integral. No se puede actuar por partes, puesto que cada día que pasa en cada uno de los focos de contaminación se va agravando la situación. Además de eso, nosotros estábamos por la confinación de los residuos, pero en un sitio seguro, geológicamente adecuado, y haciéndolo en tantas fases y de la manera más adecuada posible, no hacerlo de una manera rápida, súbita, errónea, y que ha dado como resultado que ahora mismo esos residuos no se pueden tratar de ninguna manera, y los tenemos ahí acumulados. Pero es que las situaciones del vertedero de Sardas es aún peor. Lo de la fábrica es increíble. Han rapiñado absolutamente todos los elementos metálicos. Pero bueno, es que es increíble que estemos en este país en la cual unas administraciones por otras, justicia, no sé qué, podemos entrar, no podemos entrar, allí está aquello, con unos productos que ni se sabe qué es lo que hay. Los depósitos, totalmente que tenían subterráneos, soltando una pluma de contaminación en la terraza de fútbol. Pero dígame algo positivo para cerrar, señor Polanco. Pero si es que yo no le puedo decir, lo único que tengo esperanza es que alguien... Sueñe un poco. Alguien con suficiente dotación económica, equidad y capacidad técnica, logre intentar estudiar y proponer soluciones. Sé que es muy, muy difícil, porque yo soy consciente de la situación en la que está todo. Pero es que además de eso, habría que hablar de las más de 5.000 toneladas inyectadas en los pozos de perforación del gas, y habría que hablar de una cantidad ingente de zonas dispersas donde se vertió el lindano. Y para acabar, y perdonen, en el País Vasco no está solucionada la situación. El pantano de Oyola está recibiendo lindano, y el pueblo de Baracaldo tiene serios problemas de suministro. Y los que allí también se fabricó lindano. Sí, y de hecho ha habido un viaje para presentar unas quejas a las comisiones europeas. Bueno, señor Lobón, que tiene una bomba de relojería encima de la mesa. Yo una cosa ¿Cómo la va a intentar resolver? Quiero empezar por la cosa positiva, como usted ha pedido, y es que hoy se ha levantado la prohibición de agua de boca para los pueblos, con lo cual el problema del agua de boca se ha terminado. Hemos ganado una batalla, pero lo tengo que decir, si me permiten, en términos militares, pero no hemos ganado la guerra contra el lindano. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es plantear con todo el rigor esa guerra contra el lindano, que va a llevar mucho tiempo, que afortunadamente parece ser que hay un consenso de que hay que resolver el problema, y el problema es ganar la batalla al lindano, hacerlo con rigor en esos tres términos que hemos dicho: Bailín, Sardas e Inquinosa, al mismo tiempo descontaminando el río Gállego y buscando los abastecimientos alternativos, y hacerlo con el máximo consenso posible y con toda la fuerza. Y en ese sentido puedo decir que el Gobierno está totalmente dispuesto a liderar esa lucha y buscar todos los aliados que en esa lucha quieran estar. Pues yo les agradezco, señor Polanco, señor de Pedro, señor Lasierra y señor Lobón, que hayan venido esta noche a Huesca Televisión a hablar en voz alta de este tema, que no es fácil para nadie hablar de este tema, y que se pueda solucionar de la mejor manera posible,
esta bomba de relojería, esta herencia maldita que nos dejó Inquinosa, y que sean capaces de ponerse de acuerdo y que vayamos en positivo, como ha pedido el alcalde, que sumemos y que escuchen a todas las partes y que se pongan a trabajar como lo están haciendo, parece que ya, que no discutan consejería con Che, con ecologistas, con ayuntamiento, porque la sociedad, sí que les digo una cosa, y es el mensaje que hemos recibido, la sociedad está un poco harta de este asunto del lindano, porque ven que el problema sigue ahí y que es una amenaza permanente y que lo que quieren la sociedad son soluciones. Y ustedes han dado algunas, a ver si se cumplen. Lo dicho, la próxima semana estará Sergio Fernández Bizarraya en la tertulia habitual, y en el mes de noviembre, al final, el último miércoles, volveremos con un blanco y negro. Aquí termina Cosas de Aquí. Mañana Jara Echeverría va a hablar de otro tema muy interesante en el tema Cosas de Aquí, en el programa, la alimentación de los niños en el colegio, en los comedores escolares. Si tienen que volver las cocineras o no. Hasta mañana. por el tema de la ladera de Isa, que me ha pedido Radio Zaragoza y la televisión. O sea que mira a ver qué redactor hay ahí.